Un año más, Barbastro es la sede del Congreso del Libro Electrónico, que lleva ya 7 ediciones en las que hemos visto la transformación del sector digital del libro. Estamos con Javier Zelaya, que es el director del Congreso, y vamos a hacer una retrospectiva. ¿Cómo empezó el Congreso del Libro Electrónico y a dónde hemos llegado, Javier? Bueno, pues durante estas 7 ediciones hemos visto, yo creo que varios factores. En primer lugar, la consolidación del libro electrónico y los subsecuentes formatos que hemos visto que han nacido en los últimos años, como ha sido el audiolibro y recientemente más los podcasts, ¿no? También hemos visto durante estos 7 años que desde el punto de vista del sector ha habido un cambio de actitud muy positivo frente a los debates pasionales que había en las primeras ediciones en relación a la llegada al libro electrónico y que siempre se destacaban todos los aspectos más negativos que supuestamente traía esta nueva forma de leer, como que no te concentrabas o que te iba a dañar la vista o que verdaderamente no era lo mismo leer en pantallas que leer en papel. Afortunadamente todos esos debates se han ya, por así decirlo, olvidado y ahora las cuestiones son más de negocio, ¿no? Cómo podemos hacer crecer este segmento del sector que convive plenamente con el libro en papel. El libro en papel estará con nosotros para siempre y convivirá con el libro electrónico, al igual que con el último recién llegado, que es el audiolibro, y que los lectores decidan qué formato es el que quieren leer en un momento u otro, dependiendo de la comodidad o la idoneidad del mismo, ¿no? Pero lo que creo que el sector ha entendido es que lo importante es que la gente lea independientemente del formato, papel, electrónico o audiolibro. Porque hemos vivido a lo largo de la historia de los medios de comunicación de masas, parece que la historia se repite. La televisión le va a quitar el papel a la radio, Internet le va a quitar el papel a la radio y a la televisión. Parece que esto se ha repetido un poco también en el sector editorial y, sin embargo, ¿cómo se reparte el pastel? ¿Quién opta por los libros electrónicos? ¿Quién opta por los libros en papel? ¿Se va equilibrando el porcentaje? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, pues hoy ya en la 7ª edición y en las 2 últimas, porque esto empezamos a hacerlo en la 6ª, estamos haciendo esa radiografía de quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? De los móviles, las tabletas, un poco para saber justamente eso, qué se lee y cuánto se lee y si se combina o no con otros formatos, ¿no? Y en el último estudio que hablaremos en esta 7ª edición se indica claramente que los lectores en pantalla son excelentes lectores, leen una media de 20 libros al año, mientras que los lectores en papel, según los últimos datos que son de enero de este año de la Federación del Gremio de Editores de España, los lectores en papel leen una media de 11 libros al año, es decir que las personas que leen en pantalla leen más, ¿vale? Y luego también hemos analizado durante estos últimos años es qué leen, ¿no? Porque también había una serie de prejuicios de que supuestamente los lectores en pantallas como que eran lectores menores, ¿no? Que leían a lo mejor novela romántica o cualquiera de estos géneros que pueden ser de alguna manera supuestamente clasificados como menores a literatura de novelas o otro tipo de géneros como ensayo, ¿no? Pero lo que se ve es que leen de todo, o sea, leen literatura romántica igual que se lee en papel, leen ensayo, leen novela, leen thriller, suspense, leen no ficción, biografías, historia, ¿no? Luego, para mí, uno de los datos más interesantes de los 2 últimos años es también esta percepción de que supuestamente las nuevas generaciones, los famosos millennials, no leen, sí leen si está en su móvil, ¿no? Y en los datos que estamos analizando en los 2 últimos congresos, el 25% de los lectores en pantallas tienen menos de 35 años. Y uno de los datos que hemos visto en este año, 2019, en relación a 2018, es que la banda de personas que leen en pantallas, que antes estaba en 30 años, ha bajado a 25 y hasta 20 años, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que los millennials, como te decía, leen, pero sí está en su móvil. A diferencia de hace 7 años, en la primera edición, donde básicamente había muy pocos dispositivos de lectura, la gente no leía en los móviles, leía básicamente en tabletas, que era lo primero que había llegado, y se leía mucho en ordenador, en pantalla de ordenador. Eso ya ha migrado y casi hoy en día la lectura en pantalla de ordenador es inexistente. Cada vez se lee más en móvil, ya un 20% de los lectores en pantallas leen móvil. El dispositivo de tinta electrónica sigue siendo el reinante y ahora lo que está creciendo muchísimo es la lectura o escucha de audiolibros. De eso queríamos hablar también en este repaso al histórico de este Congreso del Libro Electrónico en Barbastro, porque desde luego lo que ha irrumpido con fuerza también en este sector es el sector de los audiolibros y podemos hablar también de los podcasts
¿Y cuál es la diferencia? ¿Se hacen la competencia entre los podcasts y los audiolibros y a su vez con los libros electrónicos? Yo creo que van a convivir todos entre sí desde el punto de vista que todavía el mercado es muy pequeño, es incipiente y hay sitio para todos, ¿no? A lo mejor dentro de una década me haces esta pregunta y probablemente tenga a lo mejor una valoración diferente donde sí veamos que a lo mejor un formato es más dominante que otro, ¿no? Pero hoy en día que estamos todavía en esa fase de educación, de hacer llegar al público de que existen diferentes maneras de leer, todo convive y todo enriquece, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor están escuchando un podcast que, como sabes, suelen tener una duración de 20-30 minutos y luego por cualquier motivo, porque se van de viaje o tienen más tiempo libre o es un fin de semana, se adentran en una novela en formato audiolibro que normalmente la media aquí en España es de 6-8 horas de duración, ¿no? Y yo creo que vamos a combinar. Hay momentos que nos apetece un libro de 700 páginas y hay momentos que nos apetece una novela de 100, ¿no? Entonces depende el momento de disposición y también un poco nuestro estado emocional frente a esa lectura, ¿no? Para mí también lo más interesante es que este congreso se llevan llamando durante 7 años el Congreso Libro Electrónico y era lo que tocaba cuando Fernando Mongay, como director académico, inició las 3 primeras ediciones. El formato reinante en ese momento era el libro electrónico. En los últimos 4 años hemos visto que han empezado a llegar otro tipo de formatos, como estamos hablando, audiolibro, podcast y lo que llegue. Y en la sesión de esta 7ª edición, antes de la clausura, vamos a tener una sesión de trabajo entre todos los asistentes donde vamos a reflexionar sobre si la estructura que tenemos hoy en día del Congreso, con talleres y sesiones magistrales y sesiones de trabajo, es la idónea o hay que cambiar algo, porque el Congreso se ha consolidado, tiene un éxito, cada año tenemos el aforo completo y cada vez es más internacional, pero no somos complacientes y queremos mejorar, ¿no? Y una de las reflexiones que también vamos a hacer es que si denominarnos libro electrónico en esta era mutante es idóneo, si no deberíamos a lo mejor tener un denominador, un nombre más amplio, como a lo mejor Congreso de Edición Digital o Congreso de Contenidos Digitales, y que nos permitiera adaptarnos a la próxima década, o sea, tener un nombre que nos sirviera para los próximos 10 años, ¿no? Es un poco una de las reflexiones que vamos a poner en el auditorio de la UNED en esta 7ª edición para que los asistentes nos ayuden a decidir. Que es otra de las señas del Congreso, ese diálogo constante entre las ponencias magistrales y el público, que a su vez es un público totalmente profesionalizado. Sí, hace 4 años, por así decirlo, el Congreso ha tenido como 2 fases. Una primera que arrancó Fernando Mongay excelentemente y tenía, por así decirlo, una apertura más amplia, un público más generalista. Y cuando yo asumí la dirección académica, ya con esta la 4ª edición, decidimos con la organización, con la Diputación de Huesca, darle una vuelta al Congreso y convertirlo en un Congreso exclusivamente profesional, ¿no? Eso significaba que iba a venir menos gente, pero que la gente que venía era altamente profesional. Y yo muchas veces las denomino las mentes digitales de este país, ¿no? Son las personas que en sus editoriales, en sus bibliotecas o en sus librerías, son las personas que toman decisiones digitales, ¿no? Y este congreso les ayuda a cada año a ponerse al día en tendencias, a compartir experiencias, lecciones aprendidas, datos, pero sobre todo a dibujar o intentar entender mejor hacia dónde nos encaminamos en los próximos 12 meses, ¿no? Hasta la siguiente convocatoria. Y entonces estos otros 4 años que nos hemos seguido llamando libro electrónico, pero yo creo que con esta última edición ese nombre se nos ha quedado pequeño. Esto ya ha crecido tanto y tiene ya tal envergadura que muchas veces cuando, por ejemplo, los expertos que vienen del mundo del podcast o los expertos que vienen de los altavoces inteligentes, cuando les invitaba en nombre de la Diputación al Congreso Libro Electrónico me decían, pero ¿qué hago yo en un Congreso Libro Electrónico? Si yo soy especialista en voces sintéticas para altavoces. Y le decimos, sí, pero es que forma parte de esta gran familia, ¿no? de contenidos digitales o de edición digital. Y de ahí surgió esta necesidad de probablemente pasar a una 3ª fase del Congreso con una denominación más amplia para dar cabida a más temas. Y precisamente vamos a saludar a nuestro compañero en la mesa, no estamos solos. ¿Qué suponen los altavoces inteligentes en todo este sector? Pues es uno de los ejes temáticos de este año, porque estamos viendo que están teniendo una penetración en los hogares de todo el mundo. En Estados Unidos está teniendo una penetración más rápida que los propios teléfonos inteligentes. Existen ya más de 200 millones de dispositivos de este calibre en los hogares de Norteamérica. Y lo que estamos viendo que en el mundo del libro va a tener un impacto muy fuerte en de qué manera descubrimos libros y también en el proceso de decisión de compra. Es decir, le vamos a preguntar a la máquina
libros, como si quieres ahora podemos hacer un par de pruebas, y nos va a dar una serie de respuestas que nos va a incitar a tomar una decisión en esto. A diario se hacen 3,5 millones de consultas relacionadas con el mundo del libro, ¿vale? Si quieres, hacemos unas cuantas. Vamos a por ello. Ok, Google. ¿Cuántas librerías hay en Barbastro? Aquí tienes librerías cerca de Barbastro. El primero es Librería Castellón, en la calle Romero, 3, Barbastro. El segundo es Librería Arnal, en la calle de Joaquín Costa, 7, Barbastro. El tercero es Librería Moisés, en la calle San Ramón, 8, Barbastro. Si quieres podemos complicar un poco más la pregunta o algo más de actualidad y le podemos preguntar, por ejemplo, quién ha ganado el último premio Planeta, que como todos sabemos, uno de los premiados es un escritor de Barbastro, Manuel Vilas. Ok, Google. ¿Quién ha ganado el premio Planeta 2019? Javier Cercas y Manuel Vilas. Ok, Google. ¿Quién ha sido el finalista del premio Planeta 2019? En el sitio web lavanguardia.com dice que Javier Cercas gana el premio Planeta 2019 y Manuel Vilas es finalista. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. También le podemos preguntar sobre el Congreso del Libro Electrónico. Ok, Google. ¿En qué día se celebra el Congreso del Libro Electrónico? En el sitio web 20minutos.es dice que la 7ª edición del Congreso del Libro Electrónico celebrará su edición más internacional del 13 al 15 de noviembre, con la voz como hilo conductor, con la presencia de ponentes de más de 7 países europeos y americanos, en concreto de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Colombia, Argentina y Brasil, así. No tiene secretos el altavoz inteligente. No, nos puede ayudar. Hasta ahora, como sabemos, teníamos una especie como de actitud de cabeza agachada, todos tecleando, mirando a la pantalla y escribiendo como pequeños robots y hablando también con un lenguaje pues nada amable, que entrábamos en un buscador y poníamos librerías Barbastro. Como humanos no hablamos así. Entonces esta relación que vamos a tener con las máquinas va a ser cada día más humana. Vamos a relacionarnos no solo con un altavoz, vamos a ver esta tecnología de voz en neveras, en lavadoras, en nuestro coche, y vamos a poder dialogar con las máquinas con el fin de que nos ayuden a hacer tareas de una manera más ágil, que nos alerten, por ejemplo, en la nevera si hay algún producto alimenticio que se nos va a caducar para que esa noche lo sirvamos en la cena, o si sabe que regularmente consumimos, yo que sé, leche sin lactosa y que casi ya no tenemos leche y que deberíamos pedir al supermercado, y el siguiente paso es que la propia nevera pida al supermercado que nos traigan más leche sin lactosa a casa porque a nosotros se nos ha olvidado, o esas preocupaciones tan nimias pues las vamos a dejar y que las máquinas hagan cargo. Entonces, en el congreso de este año hemos traído varios especialistas que ayuden a las editoriales, a las librerías, a las bibliotecas a entender los beneficios derivados de estas nuevas máquinas y de qué manera nos vamos a relacionar. De esos 3,5 millones de búsquedas que te he dicho que a diario se hacen a través de estos dispositivos con el mundo del libro, 2 millones de ellas son fallidas, ¿vale? Hemos hecho preguntas, por así decirlo, fáciles. Si empiezas a hacer preguntas un poco más complicadas, probablemente la máquina te diga que no te entiende de una manera hablada. Y el motivo por lo que no te entiende es porque el editor, el librero, no ha añadido los metadatos correctos a esos archivos digitales para que la máquina correctamente le dé la información al que está preguntando. Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer, pero es muy beneficioso para el mundo del libro la llegada de estos dispositivos. Pues parece que en los datos y en aparatos como este altavoz digital, está el futuro, desde luego, después de esta retrospectiva del Congreso del Libro Electrónico aquí en Barbastro, que tal vez sea el último año que llamamos así del libro electrónico. Muchas gracias, Javier Zelaya, por estar con nosotros. Un placer.